Estimados estudiantes del módulo Empresarismo, continuamos con la temática propuesta para nuestra primera semana de actividades, en las cuales vamos a trabajar el concepto de las generalidades y vamos a abarcar todo lo relacionado también con la temática dispuesta o correspondiente a la idea de negocio. Entonces vamos a ver unos conceptos generales de lo que es la actividad de lo que es el emprendimiento, el empresarismo. Vamos a revisar algunos conceptos que son importantes para que ustedes los tengan muy presentes. Aquí tenemos un primer video sobre iniciando un negocio. Entonces, ustedes van a tener este link a través de la sección de anuncios, videos complementarios. Ustedes van a encontrar el link de este video. La idea es que ustedes lo revisen, lo analicen detenidamente. Recordemos que estos materiales son importantes no solamente para el desempeño de nuestras actividades de aprendizaje, sino también para estudiar y preparar los parciales que tenemos proyectado realizar durante estas 4 primeras semanas. Entonces la idea es que por favor revisen este link, este video, y ustedes desarrollen la temática correspondiente, ¿cierto? O analicen o revisen estos conceptos. Bueno, un primer concepto es el concepto de lo que es el emprendedor, ¿cierto? Que en inglés traduce entrepreneur. Cuando hablamos de el emprendimiento o entrepreneur, y entonces cuando hablamos del emprendedor, estamos hablando de alguien quien identifica, desarrolla y da vida a una visión, la cual se puede constituir en una idea novedosa, oportunidad o una mejor manera de hacer las cosas. El resultado muchas veces es la creación de una nueva empresa formada bajo condiciones de riesgo y considerable incertidumbre. Emprendimiento o emprender una acción significa moverme a o dirigirme a. Y en este sentido es la forma como nos movilizamos o como las personas se movilizan para desarrollar proyectos, ideas de negocio que pueden ser constituidos a futuro como nuevas empresas. Tenemos este otro concepto que es el empresarismo. Entonces el empresarismo, o sea, un concepto es emprendimiento, otro es empresarismo. Cuando hablamos de empresarismo nos estamos refiriendo a un bloque mental o un proceso necesario para crear y desarrollar una actividad económica productiva. Cuando hablamos de la palabra empresa, estamos refiriéndonos a una unidad que se dedica a una actividad económica productiva, donde se mezclan factores relacionados con el riesgo, la creatividad y la innovación y sólidas prácticas gerenciales dentro de las nuevas organizaciones o de organizaciones que ya están previamente constituidas o son existentes. Entonces, emprendimiento también puede llevar a empresarismo, o sea, toda la actividad encaminada a crear empresa. No todas las veces un emprendimiento se convierte en empresarismo, o sea, no todo emprendimiento que uno realice se puede llegar a constituir como una empresa como tal. Pero llamémoslo así, en una alta probabilidad, en un alto porcentaje, se puede estimar que toda actividad del emprendimiento puede tener como resultado la creación de una empresa. Hay otro concepto muy importante que debemos comprender y es el de la iniciativa empresarial. Entonces, ¿qué es la iniciativa empresarial? Podemos definirla como un proceso de creación de algo nuevo con un valor, dedicando el tiempo y los esfuerzos necesarios, donde se asumen los riesgos financieros, psicológicos, sociales y se obtienen recompensas resultantes de la satisfacción e independencia económica y personal. Entonces, eso involucra una serie de etapas, este proceso. Y ese proceso parte desde el concepto de identificar una necesidad, de perfilar o generar unas alternativas de solución a través de una lluvia de ideas, posteriormente evaluar las alternativas, identificar una idea, perfilarla desde el valor agregado, desde la innovación y la creatividad, y obviamente estimar o calcular los riesgos financieros, psicológicos, sociales y económicos que implica llevar a cabo este proceso. Aquí tenemos un video muy importante que yo les recomiendo lo revisen detenidamente y es un video de motivación, de liderazgo, de autoconocimiento para todos ustedes que se llama ¿Te atreves a soñar? Importante que lo revisen, que lo analicen, ¿cierto? Que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones relacionadas con lo que este video les quiere aportar a todos. Entonces, les recomendamos este material para que lo revisen, lo analicen detenidamente. Igual todos estos materiales y estas presentaciones van a ser evaluadas también en el parcial número 1 y los parciales que tengamos propuestos en estas 4 semanas. Pero importante, queremos hacerles énfasis a todos ustedes en que revisen este material o este video
que les va a servir muchísimo para complementar y sobre todo para reflexionar, para darnos cuenta si de verdad somos capaces de asumir riesgos en la vida o sencillamente tenemos de pronto temores, miedos o algo así que se nos imponen como barreras para no desarrollar nuestros ideales o nuestros proyectos o nuestros sueños o generar la innovación que se requiere. ¿Nos hemos preguntado alguna vez serían las características de un empresario? Entonces ahorita vamos a mirar cuáles son esas características que debe tener un empresario y con las cuales pues prácticamente empezamos a identificar cuál es el perfil de un empresario. Un empresario es aquel que desarrolla la actividad del empresarismo, ¿cierto? Se dedica al empresarismo como tal. Entonces, ¿cuáles son las características de un empresario exitoso? La primera es la independencia. Un empresario exitoso prácticamente no depende de nada ni de nadie. O sea, es una persona que está orientada en ya prácticamente generar sus propios recursos sin necesidad de estar supeditado a los recursos de otras personas. Es decir, esto no implica que de alguna u otra manera no genere alianzas para obtener los recursos. Claro que lo hace, pero el sentido de independencia significa en términos de la autonomía que tiene para gestionar los recursos, para saberlos administrar y saberlos aprovechar de la mejor manera posible. Otra característica es la autoconfianza. ¿Qué significa? Que es una persona que confía en sí mismo, está segura de sus capacidades, está seguro de sí mismo y por ende, pues obviamente es una persona que prácticamente al estar segura de sí misma emprende sus ideas y sus iniciativas. También la determinación y la perseverancia. El empresario exitoso es perseverante, o sea, es decir, tiene una capacidad de sobreponerse y así se encuentre todos los obstáculos posibles en el camino de desarrollar estas ideas. Son personas que prácticamente a través de su perseverancia, ¿cierto? Logran alcanzar sus objetivos y sus metas. Son personas orientadas al logro de metas y cada vez las metas tienden a ser más ambiciosas. O sea, un empresario no se conforma con proponerse una meta y lograrla, sino que detrás de esa meta hay una meta más ambiciosa que él espera alcanzar y cada vez más se fija metas más altas. Establece altos estándares, o sea, es decir, propende por ser cada día mejor porque sus productos, sus servicios, sus procesos, ¿cierto? Su valor agregado se siga posicionando cada vez más en el segmento o nicho de mercado que previamente identificado. Son personas creativas, que significa que cada vez producen algo diferente, algo nuevo, ¿cierto? Y obviamente aplican todos los conceptos o tienen muy claro que la creatividad se convierte en un valor agregado importantísimo para diferenciarse en el mercado. Son personas también que actúan rápidamente, o sea, es decir, su actuar es rápido, no son personas que reaccionan todas las veces, sino que también son proactivas, es decir, actúan antes de que ocurran llamémoslo así, las situaciones que pueda enfrentar. Pero asimismo, como hay cualidades y características de un empresario exitoso, también tenemos que hablar de cuáles son los errores más comunes que nos pueden limitar ser emprendedores y obviamente cuando queremos identificar y perfilar una idea de negocio. El primer error común es no empezar. ¿Qué significa esto? El hecho de tener el temor o el miedo de que como no tenemos recursos, no tenemos dinero o le comentamos a alguien muy cercano a nosotros la idea y de una vez con una palabra nos desalentó completamente, ese es uno de los errores muy frecuentes que tenemos, no empezar. Segundo es pensar que no hay competencia. ¿Qué significa? O subestimar demasiado la competencia y creer que yo soy un producto único, cuando realmente pueden existir diferentes alternativas de productos sustitutos. Tercero, no conformar buenos equipos de trabajo. Entonces, eso también hace parte importante de lo que encierra la idea de negocios. Es decir, una de las claves de éxito es el trabajo en equipo. Pensar que conformar una empresa es una actividad de medio tiempo. Muchas veces se compara a la empresa como si uno tuviera un hijo. Un hijo hay que dedicarle todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, y así se convierte en una empresa. Una empresa es prácticamente un hijo que hay que dedicarle todo el tiempo del mundo.
No tomar en cuenta los aspectos legales y más en nuestra profesión de tecnólogos en regencia de farmacia, donde ustedes mismos se han dado cuenta de la legislación farmacéutica que vigila nuestro sector y que obviamente hay que cumplir sí o sí con esos aspectos legales, no crear una droguería e incumplir con la mayoría de los procedimientos y de las normatividades reguladas desde el Ministerio de Salud, porque eso pues obviamente nos acarrearía muchas multas, sanciones e implicaciones legales. Otro error frecuente es crecer más rápido de lo posible, o sea, es decir, esperar que si yo invierto hoy una suma de dinero, ya a los 3 meses tiene que retornar ese mismo dinero. Y resulta que los negocios generan un rendimiento, una rentabilidad en el mediano y en el largo plazo. Y el corto plazo más óptimo es mínimo un año. Entonces, eso hay que tenerlo presente. El exceso de optimismo también es un error muy común. Por ejemplo, creer que mi idea es excelente, que yo nunca voy a fracasar, que todo va a salir de maravilla. Entonces, eso también es otro de los errores. La incapacidad para afrontar el cambio, y eso es fundamental porque hay cambios en todo el sentido del entorno, o sea, en todas las variables del entorno hay cambios que nos pueden afectar directa e indirectamente. En la falta de conocimiento de sí mismo, o sea, la desconfianza. Recuerden ustedes que la autoconfianza es el conocimiento de sí mismo y de lo que somos. Y la falta de conocimiento de sí mismo deja entrever la desconfianza que tenemos también por nosotros mismos. Y no ponernos en los zapatos de los inversionistas. Eso también es importante. Y más que inversionistas, hoy en día podríamos agregarle el concepto de los grupos de interés o grupos de referencia. No ponernos en los zapatos de ellos. Prácticamente nuestras ideas están encaminadas hacia la sociedad, porque es hacia la sociedad donde nos dirigimos con productos, bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Y de la sociedad pues también dependen todas estas iniciativas de emprendimiento que hemos gestado. Nos queda como reflexión que todos ustedes en el material complementario, en los videos complementarios del anuncio que vamos a tener para esta primera semana, ustedes revisen el video ¿Por qué los colombianos somos pobres? La idea es que lo revisen, lo analicen, miren detalladamente este video y gestemos una reflexión muy importante sobre por qué nosotros los colombianos no somos competitivos, qué nos hace falta, de pronto qué puede pasar entre nosotros. Entonces, eh, les recomiendo a todos ustedes que revisen este video para que generemos una reflexión importante sobre este tema. Estimados estudiantes, entonces la idea es que tengamos en cuenta lo contemplado en esta presentación, revisemos los videos complementarios y estemos atentos a participar y sobre todo a canalizar sus inquietudes en el foro permanente que está dispuesto para nuestro módulo. Hasta pronto.